continuamos con el tema del papiloma, que es... yo tengo preguntas porque mi centro... Hola, ¿se oye? Sí. ¿Se oye bien? Bueno, no sé por qué me toca a mí hablar de política sanitaria. Llevo 20 y tantos años viendo pacientes, ¿vale? Eso para empezar, pero me han llamado y vengo. Y gracias. Eso es lo bueno. Este decía que la hazaña, que si cada español hablara de lo que sabe y solo de lo que sabe, se haría un gran silencio nacional que podríamos aprovechar para estudiar. Yo creo que los anteriores ponentes saben de lo que han hablado, luego han hablado bien y otros a lo mejor nos tenemos que callar, ¿eh? Hay cosas que yo no hablaré porque no sé. El Ministerio a los participantes en el AP21 les dijo en el 2006 o 2005 que sus propuestas las dieran teniendo en cuenta que la atención primaria es una parte del sistema, el Sistema Nacional de Salud, y no un nivel aislado. Coño, menudo descubrimiento. Se dieron cuenta de que es una parte. Yo creo que ni es una parte. Una parte podrá ser pues la Organización Nacional de Trasplantes, por ejemplo, ¿no? La atención primaria no es una parte del Sistema Nacional de Salud, es el sistema. O tienes una atención primaria que sea la base del sistema sanitario o no la tienes. No la tienes un poquito o un muchito, la tienes o no la tienes. Se tiene o no se tiene una atención primaria para todos, sin subsistemas que dejen sin atención primaria a determinada gente, ¿no? A los más influyentes y más poderosos normalmente. Y yo considero atención primaria como mínimo un médico de cabecera con cupo identificable, agente del paciente y su familia, que atienda de inicio todo problema de salud durante el tiempo. Por lo tanto, hablar de política sanitaria en atención primaria es hablar de política sanitaria en el sistema. Y los niños y los borrachos son los que dicen la verdad. Y le está diciendo al rey, pues si están pelotas, ¿no? Otros se ríen, se tapan la nariz o la boca, otros van al revés del rey. Lo que no sabemos es si lleva zapatos. Es importante si lleva zapatos. Están pelotas, pero no sabemos si lleva zapatos. Y de verdad han pasado muchas cosas desde que se creó la especialidad hasta el 2013, quinto año de la Gran Depresión. El decreto de estructuras básicas, pasando por plataformas y AP21. 35 años, y nos dice el niño, si lleváis 35 años dándole vueltas a lo mismo. ¿Por qué no buscáis la causa y la elimináis, no? Esto es un congreso de salud pública y Rodman hablaba de causas componentes, suficientes, necesarias. Y a los médicos nos acojonan las causas suficientes, porque la causa suficiente es aquella que si está presente te matas, coño, pues esta es importante. Y a lo mejor pues no es tan importante la causa suficiente, sino la necesaria. Porque si la causa necesaria no está, no hay enfermedad. Si no hay bacilo de Koch, no hay tuberculosis. Entonces, ¿cuál es la causa necesaria de que la atención primaria esté como está, que si la eliminamos no estaría como está? Algunos dirán, bueno, pues no se mete dinero. Pues no, esta ni es causa necesaria ni suficiente de los males de la atención primaria. Es solo, pues eso, como decía el Rodman, una causa componente. Probablemente sea consecuencia de la necesaria. Y sería bueno, de todos modos, identificar el origen de la baja inversión, ¿no? ¿De cuándo empezó esto? Y empieza justo cuando se universaliza el sistema. De facto, ¿no? Porque universal de jure nunca jamás ha sido. 2 meses. No, ni esos. Yo creo que ni esos. ¿De jure sí? Sí. No, de la salud pública. De salud pública. Que no la... Hasta el decreto. Bueno, esta no sé si ve muy bien, pero la raya azul es la población española desde el 70 hasta el 90, y esto es la roja, la población que tiene derecho a la sanidad pública. Todos los expertos coinciden en señalar el 90 como el año en el que se universaliza de facto el sistema después de una serie de medidas legislativas que tomó los gobiernos del PSOE a partir del 82 para terminar el proceso de universalización. Aquí se creó la especialidad y el InSalud, coincidieron. Aquí el decreto de estructuras básicas, aquí la Ley General de Sanidad y aquí el decreto que metía dentro del sistema
a la gente con menos recursos que estaban anteriormente en los padrones de beneficencia. Durante esos años, más de 7 millones de personas entraron a formar parte, a estar dentro de la sanidad pública. Muchos más que han venido de inmigrantes, y probablemente con mayor intensidad. Antes de seguir hablando de gasto, voy a referirme únicamente a las 4 partes principales funcionales del gasto: el gasto hospitalario, el de atención primaria, el resto del gasto y el gasto de farmacia de receta. ¿Vale? ¿Esto está claro? Aquí dentro está la farmacia hospitalaria, que todavía no han desagregado datos, por mucho que les obliguen desde la OCDE, y ellos mismos se han obligado y no lo sueltan. Esta era la distribución en el 2008. Y esta es la evolución de ese quesito desde el 60 hasta el 2011. ¿Vale? Esto es el hospital. Si nos fijamos a partir del periodo democrático, justo ahí el hospital ya llegó al 50% del gasto y oscila entre el 50, la banda del 50-60%, sube y baja según la edad. Este verde es la farmacia de receta, que también sube y baja. Este es el resto, que sube y baja. Y la atención primaria desde el año 67 solo baja, nunca sube. Aquí se creó la especialidad, aquí el Real Decreto, aquí la Ley General de Sanidad, y empieza el tobogán. El Real Decreto que mete dentro a los que estaban en la beneficencia, y este es el periodo en el que se universaliza el sistema. El hospital oscila, la atención primaria pega el bajón y sube algo, y ahí la farmacia, porque entran 7,2 millones de personas. El crecimiento anual real, ajustando por IPC, durante esos primeros años fue ese. Lo que más creció fue el resto del gasto, salud pública y otros. Gasto en atención especializada, 8,7 anual real, 8,3 el gasto farmacéutico de receta, 8,3 el sanitario. La atención primaria, que iniciaba la reforma, se tenía que construir centros de salud, tenía que absorber también a los 7,2 millones de personas, 5,2. Llega el 2002. ¿Qué pasa a partir del 2002? Porque algo pasa para que de bajar suba, ¿no? Ahí, a partir de 2002, muchos economistas de salud hablan de que ha habido una burbuja sanitaria, ¿no? Ahí se produjeron las últimas transferencias a las 10 comunidades que faltaban, y ahí sube un montón la parte destinada al hospital. Baja mucho, sobre todo a partir de 2004, la farmacia hospitalaria, y se podría haber saldado la deuda, porque existe una deuda de financiación con la atención primaria. Si aquí resulta que es un intercambio, lo que se da, la parte de la farmacia se la quita literalmente a la atención primaria, ahora que baja la farmacia, pues se podría haber hecho eso perfectamente. Que no se ha hecho eso, se ha hecho eso, y hemos alcanzado el techo. Nunca hemos tenido un 58,3% de gasto destinado al hospital en la vida de Dios, y nunca hemos tenido un 15,1% para atención primaria, nunca, lo más bajo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha ahorrado en farmacia de receta se ha metido en el hospital. Háganme genéricos, háganme no sé qué, señores médicos de atención primaria, para que me lo lleve al hospital. Ese es el mensaje que se ha mandado. Curiosamente, el pico este de aquí, que coincide con una crisis, también hay un pico aquí que coincide con la crisis del 93. O sea, fue un comportamiento muy parecido. Este es el crecimiento real de los 4 gastos según periodos políticos, ¿no? En los gobiernos democráticos de UCD, el hospital crecía al doble que primaria, crecimiento anual real, 8,4. En la primera parte de universalización del sistema, 82-90, crecía bastante más, mucho más. Lo que más creció fue el resto del gasto. Después de la universalización siguió creciendo el hospital, aunque la diferencia ya no era tanta. Aquí ya
creció mucho la farmacia. En el conjunto de los gobiernos socialistas esta fue la diferencia. Durante los 8 años de PP, curiosamente, crecieron igual. Los años de ZP baja mucho la farmacia, tanto que en términos reales hay decrecimiento del gasto farmacéutico de receta. Y esto es el dibujo desde el inicio de la reforma. Esta diferencia es de 1,2 puntos porcentuales. Ya veréis lo que significa que este crezca al 4, casi al 5, y este al 3,7. La diferencia es 1,2. Desde el 95, el azul es el gasto sanitario, esto es acumulado, nominal, y esto de aquí es el PIB. Los economistas han llamado esto la burbuja sanitaria. Bien, porque a partir del 2002 básicamente empieza a crecer mucho más el gasto sanitario que el PIB. Y aquí ya se produce la debacle. Pues veamos qué pasa a partir del 2002. Crece más la atención especializada, tanto que aquí, estos son los últimos datos publicados este junio, crece la atención primaria y decrece. Crece el hospital y decrece la primaria. Es decir, cuando van las cosas bien, España va bien. A este se le da más, y cuando vienen las cosas jodidas, a este se le quita más. Esto es porque hay tecnología, y la tecnología es cara, gasto de personal. Hasta el 2005, más o menos, desde el 2002 al 2005, crece en similar. A partir de ahí el gasto de personal crece más, porque había dinerito, y cuando no hay dinerito, decrece menos. Esta perpendicular, esto es más perpendicular que esto. Desde el 95, lo que menos crece es el gasto en personal de atención primaria. A partir de esos años se puede desglosar esto, pero a partir del 84 no se puede desglosar. Tenemos que crecen igual hasta el 98, y a partir de ahí crece mucho más el hospital, y la primaria hace esto. Esta es la diferencia, había 1,2. Eso es como los laboratorios cuando nos presentan los datos. Significa que el hospital crece un 32% más que el gasto en atención primaria. Y esto ya ahí ya da miedo. Una manera de ver que el gasto ambulatorio en España, o que la atención primaria está infrafinanciada, es ver el gasto privado ambulatorio que tenemos, que es de los más altos de Europa. Solo nos gana Grecia, Islandia y Suiza, con un gasto privado hospitalario muy por debajo de la media europea. Los expertos nos proponen 3 salidas para la atención primaria. Que nos compren empresas tipo Alcira, ¿no? Subsumidos en empresas concesionarias, el ejercicio societario de base profesional, o más de lo mismo, un poco mejor. Las empresas concesionarias, lo sabemos, pueden llevar hospital a atención primaria, lideradas, no lo dudéis, por hospitales, y no es lo mismo trabajar por cuenta ajena para la administración que para sus arrendatarios, que tienen que presentar cuentas de resultados saneadas a sus accionistas. Y la libertad clínica y los valores de la atención primaria, cuando entren en conflicto con el empleador o con alguno de los lobbies que le puedan presionar, se fulminan con la libertad de despido. Este libro lo conocéis todos, algunos hasta lo habremos leído, y por lo de los valores de la atención primaria yo dudo mucho que esta gente haya visto las tapas de este libro alguna vez. Ejercicio societario de base profesional, por cuenta propia, de forma independiente, autogestionada, base gestora profesional, de los mismos que trabajan, no empresarial, cooperativas, asociaciones de profesionales, tipo los GP británicos o las EVAs catalanas. Yo creo que es la opción que permite mayor aprendizaje de la diversidad, si ocurriera. Ahora con 12 y en Cataluña pues no hay diversidad. Y es donde más se puede atar en corto el incentivo del lucro, atáselo a los de Capio. Ejercicio societario de base profesional, no es que si por mí fuera sería esta, pero no solamente es porque a mí me guste, sino ahora que está de moda hacer lo que nos dice Europa, la Comisión Europea en un libro verde de recursos humanos en sanidad decía que había que promover el desarrollo de autogestión en la pequeña empresa en atención primaria. Más de lo mismo, pero un poco mejor. ¿Vosotros pensáis que existe o puede existir un reformismo organizativo capaz de modificar lo que hay
la burocracia reglamentaria esta que han parido durante los últimos 30 años, los mismos que las han parido lo van a renovar. Lo han intentado con planes de mejora, todas las comunidades han tenido, ¿no? Y este fue la madre de estos. Ya están todos caducados y da miedo, porque claro, todas estas mejoras se han producido aquí. Digo, coño, pues casi mejor que no me mejoren. Ahí. La atención primaria puede tener de 0 a 100 y se puede puntuar cada uno de los ítems, poder de compra de servicios sanitarios, servicios médicos especializados. Si lo puntuamos vemos si el rey está muy desnudo o no. Poder de compra de servicios sociosanitarios, primer contacto, gatekeeper, filtro de demanda, población adscrita, lista de paciente identificable, accesibilidad, longevidad importantes, trabajo en pequeños equipos más o menos pluridisciplinares. Pero claro, una cosa son equipos, otra cosa son plantillas, capacidad de elección, autoelección, contratación, función de coordinación de la atención. Para eso hace falta poder de selección de recursos organizativos y asistenciales, función proactiva orientada a reducir desigualdades de acceso. Coño, si no vienen, pues que no vengan, si a mí me van a pagar lo mismo. Notable integralidad o polivalencia, presencia en la universidad. Pues bueno, luego pues si queréis puntuáis, ya veis lo que está el rey desnudo. ¿Qué se puede hacer desde dentro de la atención primaria? Pues bueno, pues Casajuana y Gervás y otros muchos autores lo han contado en su libro y ahí no voy a entrar. ¿Qué pueden hacer desde fuera? O sea, ¿qué pueden hacer los políticos para mejorar la atención primaria? Para empezar a usarla. Pero una vez ya la usen, ¿qué más podrían hacer? Pues incentivar la longitudinalidad, incentivar, o sea, más dinero para atención primaria, ¿para qué? No, para poner más médicos, no, para poner médicos, no, para incentivar algunas cosas. Para incentivar la presencia de tarde, la accesibilidad telefónica fuera del horario presencial, incentivar la capitación, el tamaño del cupo, la penosidad, introducir competencia por comparación, pago por resultados sobre una base de financiación básicamente capitativa, ajustado por riesgos. Promover la innovación organizativa que hace falta como el comer, que la gente haga cosas, que innoven. Había una revista que se murió hace unos años que se llama Cuadernos de Gestión para el Profesional de Atención Primaria, ¿no? Eso se murió de inanición. Otorgar autonomía organizativa la máxima posible o imaginable. Introducir de una vez por todas la medicina en la universidad, que esto ya se ocupará Verónica. Y poner atención primaria para todos. La longitudinalidad, bueno, pues aquí me voy a ir rápido. Complemento salarial creciente es importante que no me paguen a mí en la antigüedad por llevar 20 años en el sistema, sino por llevar 20 años en el mismo cupo, que no es lo mismo. Si consideramos que la ruralidad, el aislamiento, la dispersión, ejercer en zonas desfavorecidas, eso va en contra de la longitudinalidad, porque la gente se va de ahí y hay mucha rotación, incentívenlo. Complementos salariales especialmente para los que trabajen en zonas desfavorecidas y marginales, que no hace falta irse los veranos a Mozambique, que aquí hay sitios. Incentivar la oferta horaria presencial de tarde. Nadie quiere trabajar de tarde. Hay comunidades que tienen médicos blancos que trabajan por la mañana y médicos negros que trabajan por la tarde. Y no los quieren hacer grises. Pues coño, pues incentiven el trabajo de tarde. Y la accesibilidad telefónica fuera del horario presencial. Incentivar horarios partidos, mañana y tarde, incentivar la tarde, la localización del médico para el paciente gran dependiente y terminal, fuera del horario presencial, o las 24 horas del día, mucho más incentivo. Entonces, a lo mejor para todas estas cosas hay que utilizar la negociación individual. ¿Usted qué me da? ¿Cirugía menor, horario partido? Oiga, pues usted no le puede pagar lo mismo que a otro, que no me da todo eso. Incentivar la capitación. La situación actual hace que nadie quiere que le lleguen pacientes. Y si están apuntados y no me vienen, mejor. Incentivar el tamaño del cupo, ajustado por edad y por nivel de renta. Cuando el copago se está haciendo, se va a clasificar a los pacientes por nivel de renta, pues a lo mejor podría servir aquí para ajustar los cupos también por nivel de renta. Algunos médicos tienen un cupo tan pequeño, el 15% en España menor de 1000 y el 6% menor de 500, que pone en riesgo su competencia porque hay poca casuística. Para ver la misma patología, hacen falta 23 años en un cupo de 1800 y 84 en un cupo de 500. Esto se hace rápido, asumiendo que los cupos son comparables en riesgo de patología. Tras 30 años de ejercicio en un cupo de 500, uno ve lo mismo que después de 8 años en un cupo de 1800. Esto es así. Tenemos el 15% por debajo de 1000, el 6% por debajo de 500 y hay algunas comunidades que están en estos porcentajes. Promover la innovación organizativa. Se necesita como el comer. No ha habido la que ha habido
curiosamente se haya investigado mejor que la que ha habido en el hospital, y es posible que el peor diseño que se pueda ver sea el que tengamos nosotros, porque ha contribuido más a solidificar la atención primaria, a petrificarla, a anquilosarla, que a consolidarla, a empoderarla, a universalizarla. ¿Y por qué ocurre todo esto? Demócrito ya decía que hacía falta azar y necesidad para todo, y lo dijo 2500 años después. Pues para que haya innovación hace falta azar y necesidad. La innovación no tiene base científica, hay que cagarla y corregir. Los equipos solo innovarán cuando no les queden más narices que innovar, cuando tengan extrema necesidad. Y la diversidad hará que las iniciativas, por azar, ensayo y error, surjan y se extiendan, sobrevivan, se diseminen las mejores propuestas, soluciones organizativas innovadoras, microorganizativas, ¿eh? No hace falta, no estamos hablando de descubrir la luna. Promover la innovación otorgando autonomía. ¿Para qué autonomía? Para que surjan soluciones microorganizativas innovadoras que ayudaría a la organización a mejorar los contenidos del centro de salud, porque la calidad asistencial también depende de la calidad de la organización. No es independiente. No da igual que haya un cupo con médico y enfermera, que todas las enfermeras estén en pool. No da igual, da igual. Pues parece ser que sí. La autonomía organizativa puede ser un incentivo más poderoso que el monetario, aunque desgraciadamente yo creo que cada vez hay más gente que no quiere saber nada de que le den autonomía. Todo lo contrario. A mí que me manden, coño, y así me podré quejar. El financiador establece el qué y el cuánto, y los centros deciden el cómo, eso sería lo ideal. Pero aquí el financiador está más preocupado en el cómo. El cuánto ya es 1.000 millones de consultas de atención primaria en el último año. Ya está, eso es el qué. Sin embargo, si yo tengo que irme al entierro de mi suegra, me regulan hasta los minutos que he de estar fuera del centro de salud. Eso a los GPs británicos no se lo regula el National Health Center, se lo regulará a sus compañeros. Vete a ver a la suegra, coño, que se te ha muerto. Los equipos han de sentir la necesidad angustiosa de innovar, ¿eh? Las plantillas, transformarlas en equipo, como sea. Introducir competencia por comparación, ya lo he dicho antes, pago por resultados. Y para hacer todo esto no hace falta mercados ni neoliberalismo, hace falta tecnología apropiada y autonomía para adaptarse. Y ojo con medir mal, porque es preferible no medir que medir mal. Atención primaria para todos, para los que no tienen papeles y para los ricos de solemnidad también, que nunca han cotizado. Todos para uno y uno para todos. Esto lo decían los mosqueteros, ¿no? Y esto en el fondo es un lema de solidaridad, ¿no? Un sistema sanitario público para todos y todos para un mismo sistema. Eso es lo que no tenemos. Tenemos un doble sistema, consecuencia de la multiplicidad de regímenes, subsistemas de aseguramiento o forma de provisión para acceso a las prestaciones financiadas públicamente. No para seguros privados, me refiero a las financiadas públicamente. A esto se ha llamado dualización sanitaria, que es consustancial a la propia organización, a la estructura, a la organicidad. Está en el genoma del sistema. Si el sistema fuera una célula, dentro del núcleo tendría el hospital, tendría la dualización, y la atención primaria estaría, yo creo que muy lejos del núcleo, ¿eh? Estaría a lo mejor en la membrana, ahí pegado, como la universalidad, estaba pegado en la membrana y se ha desprendido. Por lo tanto, es una dualización institucional, que implica desigualdad no relacionada con la necesidad en provisión, aseguramiento, cartera de servicios, copago, acceso a todo esto que es financiado públicamente. Una sanidad pública de provisión privada tenemos, pública, con atención primaria, ¿os acordáis de eso? Ya solo existen en los cupones precinto. Y una sanidad pública, porque está financiada públicamente, de provisión privada sin atención primaria. Mutualismo administrativo, empresas colaboradoras, mutualidades sustitutorias, Asociación de la Prensa en Madrid. De aquí voy a hablar poco. Muface, ISFAS, MUGEJU, todos conocéis cómo funciona el mutualismo. Sí voy a dar datos de crecimiento del gasto. Este es el crecimiento del gasto de las comunidades autónomas, el crecimiento del gasto del mutualismo en los últimos años, 2000-2011. Parece que crece mucho más el de aquí, pero cuando uno tiene en cuenta la población, resulta que el que más crece es el per cápita del mutualismo.
Comisiones y UGT defienden el mutualismo, es decir, defienden asistencia privada para mí, pagada con dinero público para mí, pero para los demás no. Por ejemplo, dice que para los demás no, pero para mí sí. Las empresas colaboradoras, esto ha regido desde el 66 hasta el 2009, a cambio de reducciones en las cuotas a la seguridad social, ellas se encargaban de darles asistencia sanitaria a sus empleados. No son, como podéis ver, el fontanero del barrio ni nada de todo eso, Bancos importantes, el Banco de España, la propia Comunidad de Madrid era empresa colaboradora. Y también defendían las empresas colaboradoras los sindicatos. CGT decía, no, esto está muy bien, pero ahora dice que para los demás no. Los periodistas, desde hace muchos años, tienen un concierto especial. Ya se firmó en el 93 con el Instituto Nacional de Previsión, en el 83 con el INSAL, en 2002 con la Comunidad de Madrid, en el que a cambio de una pasta que da la Comunidad de Madrid, usted le da atención sanitaria a sus periodistas. Privada, claro. Pueden elegir ir al centro de salud, pero hacen lo mismo que el mutualismo, claro. Las mutuas sustitutorias, estos no podían estar en la seguridad social en sus orígenes y tenían su seguridad, su seguridad social privada, digamos, en mutualidades. Al final resulta que contribuían con sus impuestos a mantener un sistema, pero seguían sin tener derecho, ¿no? Se ha desarrollado uno de los puntos de la ley de salud pública, y desde agosto del año pasado pueden acceder al sistema, ¿no? Se llevan cotizando con sus impuestos, pues lo normal es que usen el sistema, que se paga con impuestos. Mucha gente tiene seguros sanitarios privados, muchos por no ir o por no tener que entender lo que es la atención primaria. Hay 10,5 millones de españoles que tienen un seguro privado de salud que se reparte de esta forma. El 20% son los mutualistas, el 5% reembolso, y esto que es casi un 50%, un 60% son los que mayoritariamente tienen derecho a la sanidad pública, pero tienen un seguro sanitario además, privado, lo que se llama la doble cobertura. Personas con derecho a la asistencia sanitaria que prefieren, porque pueden, disfrutar de las ventajas asistenciales, lo que para ellos son ventajas asistenciales, y en muchos casos fiscales, del seguro privado. Por cierto, ¿cuál es la utilidad social que justifica este coste fiscal ahora que no hay ingresos? Estos de la encuesta Salud Cataluña, que cuando habla de la doble cobertura la cifra en el 26,4% de la población, es más prevalente en activos, es decir, en más jóvenes, en varones, en clases altas, en estudios universitarios, en los que declaran un mejor estado de salud y un mayor porcentaje de visitas al especialista. El 50% de la clase alta tiene seguro privado, casi el 50% de los universitarios. Y esto ya lo estudió Marisol Rodríguez con datos del 97, les salía lo mismo. La cobertura pública iba 2,8 visitas al general por cada visita al especialista, los de la doble cobertura 1,4 visitas al general por cada especialista, y los mutualistas iban al revés y hacían más visitas al especialista que al general. El nivel educativo, de renta y autopercepción de salud de los mutualistas era mejor que los de la cobertura única. Esto ya desde el 97 se sabe. La dualización priva a la atención primaria de usuarios influyentes e informados que contribuirían, porque además son más exigentes, a elevar los estándares de calidad. Muchos colectivos con un nivel cultural, educativo, adquisitivo y de influencia mejor que la media no utilizan la atención primaria. Y se pierde uno de los mayores estímulos de mejora. Es lo que se llama el descremado sociológico. El lema podría ser atención primaria para todos, no solo para la gente. ¿Y los políticos? La mayoría de los diputados son funcionarios y abogados. Dice aquí la noticia, el 126 de 350 se dedican a la función pública según datos facilitados por la Cámara Baja. Es con diferencia la profesión más habitual. Si uno pincha ahí, documento, estudios y profesiones de los diputados españoles. Si pinchas ahí, te sale esto, un PDF en el que te clasifican por estudios y profesiones los diputados de la actual legislatura. Ahí están los 126 que se dedican a la función administrativa pública, carrera o designación, pero también hay catedráticos de universidad e instituto, profesores de universidad y otro tipo de profesores. Si los sumas todos,
tienes 164, que son casi el 50% de los diputados del Congreso que tienen Muface. Esto lo estudió también Freire con los parlamentarios de las comunidades autónomas y le salían porcentajes similares. Una gran parte de las élites políticas tienen una cobertura sanitaria pública diferente de la mayoría de los mortales, lo que significa que son responsables de un sistema sanitario que no usan, especialmente la atención primaria. A lo mejor por eso cuidan mejor su sistema que el de los demás. Eso es México este año. Los 500 diputados del Congreso mexicano tienen un seguro privado VIP por una cobertura de 2,9 millones de pesos, que pueden, pues, cirugías, reembolsos, o sea, un segurazo, ¿eh? Lo ponen en el periódico. Menos mal que esto aquí no pasa, ¿no? El Parlamento Canario no renueva el seguro médico privado que tenía desde el año 2001. No lo renueva y lo deja para los siguientes que ganen las elecciones ver si lo renuevan o no. Las razones de por qué no lo renuevan son cojonudas. Esta mesa ha decidido no renovarlo porque no tiene lógica que el Parlamento tuviera un seguro que fuera de uso exclusivamente de los diputados y no era extensivo a todos los trabajadores de la Cámara, coño, y a todos los canarios, joder. No es razonable mantener un seguro que ni siquiera es usado por los diputados. Ahora es cuando la zorra dice, coño, si están verdes, no llego, pero están verdes, ¿no? No es razonable que no sea usado por los diputados, pues las prestaciones son muy básicas, prácticamente las de la Seguridad Social. Y no te sirve para ir a una clínica privada en Navarra, coño, que está deseando ir a la clínica. Ojo, para el vicepresidente de la Cámara, no cualquier diputado, ¿no? Dentro del disparate que fue la decisión adoptada hace 3 legislaturas de suscribirlo, por lo menos se hizo de forma prudente y no se contrató un servicio de lujo, sino muy básico, como el que pueden tener los profesores. Cojones. Y con muchas menos prestaciones que las que tienen suscritos a algunos ayuntamientos y cabildos. Es que los pillas. Está cojonado. No, señor. Hay que seguir la noticia. No es. Sigo la noticia, sigo la noticia, porque esto es alucinante. Este era del PSOE, ahora viene el PP, dice, y le dice el del PP. Exige la supresión de un seguro privado, esto es Canarias, lo mismo, el PP exige la supresión de un seguro privado del que disfrutan los vocales del Consejo Consultivo de Canarias y sus familiares. ¿Y por qué se lo exige? Pues porque, según la ley de ellos, los del Consejo no pueden tener un seguro privado mejor que el que tengan los diputados de la Cámara Regional. Y como ellos se lo han quitado en el 2012, dicen, coño, quítatelo tú también. Y no se lo quitan, ¿no? No se lo quitan. Entonces acaba diciendo que entiende, por tanto, que los vocales del Consejo Consultivo, que son 9, y sus familiares están disfrutando de un seguro privado a todas luces impropio. Bien, si se han saltado la ley para beneficiarse de un privilegio privado con cargo a fondos públicos, no pueden seguir en el cargo. Coño, durante 13 años que él ha tenido no era un privilegio privado a cargo de fondos públicos. Cuando él lo pierde, entonces sí que es. Más, otra inocentada. Los diputados socialistas renuncian a su seguro médico privado para ahorrar. Comunidad Valenciana. Y dicen, oiga, del PP hagan lo mismo que nosotros, porque si le estamos haciendo que los viejos paguen, ¿no? Como dice aquí, este seguro médico privado cuesta 45.000 euros y en los tiempos que corren podemos prescindir del privilegio. Se asumen a esta iniciativa impulsada por el PSOE a considerar que no es justo que jubilados con pensiones de 500 euros paguen los medicamentos y nosotros tengamos esta privada con gastos cubiertos. Luego pasa también, como en México. Y esto es rastreando, pero si pasan aquí, en algunos sitios pasará, ¿no? El diputado central no hace falta porque la mitad son de Muface. Pues eso, la política es arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Espero que no me haya pasado y muchas gracias.